Fortaleza mental estoica. ¿Cómo no quebrarte por dentro? La mayoría de las personas no se rompen por un solo golpe. No es un evento aislado el que termina debilitándolas por dentro. Lo que realmente las quiebra es la acumulación silenciosa de pequeñas cargas emocionales que nunca llegan a resolverse del todo. Se rompen por frustraciones que se repiten. Por emociones que se reprimen durante demasiado tiempo. Por decisiones que se postergan una y otra vez. Y por una constante sensación de desgaste interno que no llega a explotar. Pero tampoco desaparece. Ese desgaste no siempre se manifiesta como un colapso evidente. Muchas veces aparece como cansancio mental permanente. Como irritabilidad sin causa clara. Como desmotivación progresiva o como la sensación de estar siempre sosteniéndose al límite. Desde fuera, puede parecer que todo está bajo control. Pero por dentro algo se va debilitando lentamente. La fortaleza mental no consiste en no sentir nada ni en volverte insensible ante lo que ocurre. No se trata de reprimir emociones ni de fingir que nada te afecta. La verdadera fortaleza mental consiste en no quebrarte por dentro cuando la presión se vuelve constante. Cuando las cosas no salen como esperabas y cuando la incomodidad deja de ser puntual para convertirse en parte del día a día. El estoicismo nunca prometió una vida fácil ni libre de dificultades. Lo que ofrece es algo mucho más valioso y mucho más realista. Estabilidad interna cuando la vida no coopera. Claridad mental cuando el entorno es caótico y firmeza emocional cuando las circunstancias empujan en dirección contraria. En este vídeo vamos a explorar cómo desarrollar fortaleza mental desde el enfoque estoico. No para volverte frío ni distante, sino para volverte sólido por dentro. Capaz de sostenerte incluso cuando las circunstancias son difíciles. Cuando la presión se acumula y cuando la vida exige más de lo que te gustaría dar. La verdadera debilidad es la fragilidad interna. Muchas personas creen que su principal problema es el entorno en el que viven. Las oportunidades que no tuvieron o las circunstancias que les tocaron. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el verdadero problema no está fuera, sino dentro. No es tanto lo que ocurre, sino cómo se sostiene internamente lo que ocurre. La fragilidad interna se manifiesta cuando cualquier dificultad se vive como una amenaza desproporcionada. Una crítica se convierte en una herida profunda. Un error se interpreta como un fracaso total y una frustración menor basta para desestabilizar todo el día. No porque la situación sea objetivamente grave, sino porque no existe una base interna sólida desde la cual procesarla. Desde el estoicismo, esta fragilidad no se interpreta como una falla moral ni como una debilidad de carácter innata. Se entiende como una falta de entrenamiento emocional y mental. Así como un cuerpo no entrenado se agota rápidamente ante el esfuerzo. Una mente no entrenada se quiebra con facilidad ante la presión cotidiana. El problema es que muchas personas intentan evitar cualquier forma de incomodidad. Buscan anestesiar el malestar. Distraerse constantemente o escapar de todo aquello que genere tensión interna. Pero esa evitación no fortalece. Solo debilita. Cada vez que huyes de una emoción incómoda, refuerzas la idea de que no puedes soportarla. La fortaleza mental, desde una perspectiva estoica, comienza cuando dejas de tratar cada emoción desagradable como una emergencia. No se trata de ignorar lo que sientes ni de reprimirlo, sino de aprender a permanecer estable mientras lo atraviesas. De aceptar que la incomodidad forma parte de la experiencia humana y que no necesitas reaccionar de inmediato para que desaparezca. Una persona internamente fuerte no es aquella a la que nada le afecta, sino aquella que puede sentir frustración, cansancio o presión sin perder el control interno ni alterar su criterio. Puede experimentar emociones intensas sin permitir que esas emociones definan sus decisiones. La fragilidad interna no se supera endureciéndose de golpe, sino exponiéndose de manera gradual a la incomodidad con conciencia. Cada vez que eliges sostener una emoción difícil sin dramatizarla ni huir de ella, estás fortaleciendo tu estructura interna. Y esa estructura es la que, con el tiempo, te permite enfrentar situaciones más complejas sin quebrarte por dentro. Diferenciar lo que depende de ti y lo que no. Uno de los principios más importantes del estoicismo, y también uno de los más mal entendidos, es la distinción entre lo que depende de ti y lo que no depende de ti.
Esta idea no es una frase motivacional ni un concepto filosófico abstracto. Es una herramienta práctica para evitar que la mente se desgaste intentando controlar lo incontrolable. La mayoría de las personas se quiebran por dentro porque gastan su energía emocional en cosas sobre las que no tienen poder real. Se angustian por opiniones ajenas, por decisiones de otros, por resultados finales que aún no existen o por escenarios que no pueden garantizar. Ese intento constante de control genera frustración, ansiedad y una sensación permanente de impotencia. Desde el estoicismo, la fortaleza mental comienza cuando aceptas con honestidad que hay muchas cosas que no están bajo tu control, y que luchar contra esa realidad solo te debilita. No puedes controlar cómo te tratan los demás. No puedes controlar el pasado. No puedes controlar todos los resultados. Ni puedes evitar que ocurran imprevistos. Pero sí puedes controlar cómo respondes, cómo interpretas lo que ocurre y qué decisiones tomas a partir de ahí. Esta distinción no te vuelve pasivo. Al contrario, te vuelve más eficaz. Cuando dejas de invertir energía en lo que no depende de ti, liberas recursos mentales para actuar con claridad en lo que sí está bajo tu responsabilidad. Tus acciones, tu esfuerzo, tu disciplina, tu manera de responder ante la dificultad. ¿Eso sí depende de ti? La fortaleza mental no consiste en que todo salga como quieres, sino en mantener estabilidad interna incluso cuando las cosas no salen como esperabas. Una persona mentalmente fuerte no se derrumba porque un resultado fue negativo, porque entiende que su valor no está en el resultado final, sino en haber actuado con criterio y coherencia. Cuando no haces esta distinción, cualquier contratiempo se vive como un ataque personal. Pero cuando la integras de verdad, empiezas a experimentar algo diferente. Una sensación de control interno que no depende de las circunstancias externas. Puedes estar en una situación difícil y aún así sentirte estable, porque sabes que estás haciendo lo que está en tus manos. El estoicismo no te enseña a ganar siempre. Te enseña a no perderte a ti mismo cuando no ganas. Y esa capacidad de mantener el equilibrio interno, incluso en escenarios adversos, es uno de los pilares más sólidos de la fortaleza mental. Soportar no es resignarse. Es mantener el control interno. Uno de los errores más comunes cuando se habla de fortaleza mental es confundir la capacidad de soportar con resignación. Muchas personas creen que soportar una situación difícil equivale a rendirse, a aceptar pasivamente algo injusto o a renunciar a cambiar lo que no les gusta. Desde el estoicismo, esta interpretación es completamente equivocada. Soportar no significa aprobar lo que ocurre. No significa decir que todo está bien ni resignarte a vivir de cualquier manera. Soportar, en el sentido estoico, significa no permitir que una situación difícil destruya tu equilibrio interno mientras decides cómo actuar. Es mantener la claridad mental suficiente para no reaccionar desde la desesperación, la ira o el desbordamiento emocional. La resignación es pasividad. El soporte estoico es control interno. Una persona resignada se apaga. Una persona que soporta con fortaleza se mantiene firme mientras evalúa, aprende y actúa con criterio. Cuando una dificultad aparece, la reacción automática suele ser emocional. Frustración, rabia, ansiedad o victimismo. Esa reacción no es un problema en sí misma. Es humana. El problema surge cuando esa emoción toma el control total de tu comportamiento y empiezas a decidir desde el impulso, no desde la razón. El estoicismo no te pide que no sientas. Te pide que no seas esclavo de lo que sientes. Soportar es permitir que la emoción exista sin convertirla en la guía de tus decisiones. Es sostener la incomodidad sin amplificarla con pensamientos catastróficos ni con reacciones exageradas. Una mente fuerte es capaz de decir: esto es incómodo, esto no me gusta, pero no necesito descomponerme por dentro para atravesarlo. Esa capacidad de permanecer estable en medio de la presión es una de las formas más claras de fortaleza mental. Además, soportar no es un estado permanente. Es un puente entre el impacto inicial de lo que ocurre y la acción consciente que decides tomar después. Cuando no sabes soportar, reaccionas de inmediato y casi siempre empeoras la situación. Cuando sabes soportar, ganas tiempo, claridad y control.
Desde esta perspectiva, la fortaleza mental no se mide por la ausencia de problemas, sino por la calidad de tu respuesta interna ante ellos. No se trata de cuántas dificultades enfrentas, sino de cuánto te desordenas por dentro cuando aparecen. Aprender a soportar sin quebrarte no te vuelve débil ni sumiso. Te vuelve estratégico. Te permite conservar energía mental, proteger tu estabilidad emocional y elegir tus acciones desde la lucidez, no desde el colapso interno. La fortaleza mental se construye en lo cotidiano. Muchas personas creen que la fortaleza mental aparece en momentos extremos, en grandes crisis o en situaciones límite. Sin embargo, desde el enfoque estoico, la fortaleza mental no se forja en los eventos extraordinarios, sino en la forma en que respondes a las pequeñas dificultades del día a día. Es en lo cotidiano donde realmente se entrena la estabilidad interna. Cada jornada está llena de pequeñas incomodidades, retrasos, interrupciones, errores menores, comentarios que no te gustan, planes que no salen como esperabas. Estas situaciones parecen insignificantes, pero son precisamente las que van moldeando tu carácter. Cuando reaccionas de forma exagerada ante lo pequeño, entrenas fragilidad. Cuando mantienes equilibrio ante lo cotidiano, entrenas fortaleza. El estoicismo pone el foco en estas situaciones porque entiende que quien no puede sostenerse ante molestias menores, difícilmente podrá mantenerse estable cuando aparezcan problemas más grandes. La fortaleza mental no surge de golpe. Se construye a través de respuestas conscientes, repetidas y moderadas frente a situaciones comunes. Cada vez que eliges no quejarte automáticamente, no explotar emocionalmente por una contrariedad menor o no evadir una tarea incómoda, estás entrenando autocontrol. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de no dejar que esa emoción dicte tu comportamiento. Esa diferencia, aparentemente sutil, es lo que separa la reacción impulsiva de la respuesta consciente. Además, lo cotidiano ofrece oportunidades constantes para entrenar disciplina emocional sin necesidad de grandes sacrificios. Aprendes a tolerar la incomodidad, a aceptar que no todo será ideal y a mantener claridad mental incluso cuando el entorno es imperfecto. Con el tiempo, estas respuestas se automatizan y tu estabilidad interna se vuelve más sólida. La fortaleza mental, vista desde el estoicismo, no es una cualidad espectacular ni visible a simple vista. Es silenciosa, constante y profundamente práctica. Se manifiesta en la capacidad de mantener el rumbo incluso cuando nada parece ir del todo bien, y en la habilidad de no perder el control interno por cuestiones que, en el fondo, no lo merecen. El dolor es inevitable. El desgaste interno no. Una de las mayores fuentes de debilidad mental no es el dolor en sí, sino la manera en que las personas se relacionan con él. Existe una expectativa silenciosa de que la vida debería ser más cómoda, más justa o menos exigente de lo que realmente es. Cuando esa expectativa no se cumple, aparece una resistencia interna que termina generando un desgaste constante. Desde el estoicismo, el dolor forma parte inevitable de la experiencia humana. Las pérdidas, los errores, las decepciones y las frustraciones no son anomalías. Son elementos normales de la vida. El problema no es que el dolor aparezca, sino cómo lo sostienes mentalmente una vez que ya está presente. El desgaste interno comienza cuando te resistes a aceptar lo que ya ocurrió. Cuando rumias una y otra vez el pasado. Cuando te reprochas constantemente lo que hiciste o dejaste de hacer. O cuando anticipas de forma obsesiva escenarios negativos que aún no existen. Esa resistencia mental no elimina el dolor. Lo prolonga y lo intensifica. La fortaleza mental estoica consiste en permitir que el dolor exista sin convertirlo en una carga permanente. No se trata de minimizarlo ni de negarlo, sino de evitar alimentarlo con pensamientos innecesarios. Sentir lo que hay que sentir. Aprender lo que se pueda aprender y soltar lo que ya no está bajo tu control. Muchas personas confunden fortaleza con aguantarlo todo en silencio mientras se descomponen por dentro. Pero eso no es fortaleza. Es acumulación. El estoicismo propone algo distinto. Procesar el dolor con claridad, sin dramatizarlo ni convertirlo en identidad. El dolor es una experiencia,
no define quién eres. Cuando aprendes a distinguir entre el dolor inevitable y el sufrimiento añadido por la mente, recuperas energía mental. Dejas de gastar recursos emocionales en batallas internas que no puedes ganar. Y empiezas a utilizar esa energía para actuar con mayor claridad y estabilidad. Una mente fuerte no es aquella que nunca sufre, sino aquella que no se desgasta innecesariamente por lo que no puede cambiar. Esa capacidad de aceptar sin resignarse, de sentir sin amplificar y de avanzar sin cargar peso extra, es uno de los pilares más sólidos de la fortaleza mental estoica. Cuando la mente es fuerte, la vida no te domina. Una de las consecuencias más claras de desarrollar fortaleza mental es que la vida deja de sentirse como una fuerza que te empuja constantemente contra la pared. Los problemas no desaparecen. Las dificultades siguen apareciendo y las circunstancias no siempre son favorables. Pero algo fundamental cambia. Ya no reaccionas desde el desorden interno. Cuando la mente es fuerte, los eventos externos pierden el poder de dictar tu estado emocional de forma automática. Una mala noticia, un error o un conflicto no te arrastran inmediatamente al caos interno. Existe un espacio entre lo que ocurre y cómo respondes. Y ese espacio es donde aparece el control interno. Desde el estoicismo, este control no significa dominar todas las situaciones, sino no ser dominado por ellas. Significa que puedes atravesar momentos difíciles sin perder claridad, sin actuar impulsivamente y sin permitir que una emoción momentánea defina tus decisiones a largo plazo. Una mente fuerte te permite evaluar los hechos con mayor objetividad, en lugar de reaccionar desde el miedo, la rabia o la frustración. Puedes analizar lo que ocurre, distinguir lo que depende de ti y actuar con mayor precisión. Esto no elimina el impacto emocional, pero evita que ese impacto se convierta en desbordamiento. Además, cuando desarrollas fortaleza mental, recuperas algo que muchas personas pierden sin darse cuenta: la sensación de poder personal. Ya no te sientes completamente a merced de lo que pasa afuera, porque sabes que, pase lo que pase, puedes elegir cómo responder. Esa certeza interna reduce la ansiedad y aumenta la estabilidad. El estoicismo no promete que la vida será justa ni predecible. Lo que ofrece es la capacidad de mantener firmeza interna incluso cuando la vida es injusta o imprevisible. Cuando alcanzas ese punto, los problemas dejan de dominarte. No porque sean menores, sino porque tú eres más sólido. Una mente fuerte no evita las dificultades, pero impide que te definan. Y cuando eso ocurre, la vida deja de sentirse abrumadora y empieza a sentirse manejable, incluso en escenarios complejos. La fortaleza mental es una decisión que se renueva cada día. Una de las ideas más engañosas sobre la fortaleza mental es creer que se alcanza una vez y se conserva para siempre. Muchas personas piensan que llegará un punto en el que ya serán fuertes, en el que nada volverá a afectarles de la misma manera. Desde el estoicismo, esa expectativa es poco realista y en muchos casos, contraproducente. La fortaleza mental no es un estado permanente. Es una decisión diaria. Cada día vuelves a elegir cómo respondes a lo que ocurre, cómo interpretas las dificultades y qué lugar les das a tus emociones. No existe una versión final de ti que ya no necesite sostenerse conscientemente. Incluso las personas más estables atraviesan días de cansancio, frustración o duda. La diferencia no está en no sentir esas cosas, sino en no permitir que definan por completo el comportamiento. La fortaleza mental se manifiesta en esas pequeñas elecciones cotidianas. Si exageras o relativizas, si te abandonas o te sostienes, si reaccionas de forma impulsiva o respondes con criterio. Cada situación diaria te ofrece una oportunidad para reforzar o debilitar tu estabilidad interna. No es necesario que ocurra algo grave para poner a prueba tu fortaleza. Basta con una molestia menor, un contratiempo inesperado o una emoción incómoda para ver qué tan entrenada está tu mente. Desde el enfoque estoico, estas decisiones repetidas son las que, con el tiempo, se convierten en carácter. No es un cambio brusco ni espectacular, sino un proceso acumulativo. Cada vez que eliges responder mejor de lo que lo habrías hecho antes, estás reforzando una identidad más sólida. La fortaleza mental
entonces, no es algo que posees, sino algo que practicas. Y como toda práctica, requiere constancia, atención y honestidad contigo mismo. No se trata de hacerlo perfecto, sino de hacerlo conscientemente la mayoría de las veces. Cuando entiendes esto, dejas de buscar un punto de llegada y empiezas a enfocarte en el proceso. Sabes que cada día cuenta, que cada respuesta importa y que cada decisión, por pequeña que parezca, contribuye a la solidez interna que estás construyendo. La verdadera fortaleza es no quebrarte por dentro. La fortaleza mental, entendida desde el estoicismo, no tiene nada que ver con aparentar dureza ni con negar lo que sientes. Tampoco consiste en aguantarlo todo en silencio hasta romperte por dentro. La verdadera fortaleza es mucho más sobria, más silenciosa y al mismo tiempo, más poderosa. Es la capacidad de mantenerte íntegro internamente incluso cuando la vida no es amable. Ser fuerte por dentro no significa que nada te afecte. Significa que aunque algo te afecte no te desordena por completo. Significa que puedes atravesar momentos difíciles sin perder tu criterio, sin traicionarte emocionalmente y sin permitir que una situación puntual defina quién eres o cómo vives. A lo largo de este vídeo hemos visto que la fortaleza mental no se construye de golpe ni aparece en un momento épico. Se construye en lo cotidiano, en cómo respondes a pequeñas incomodidades, en cómo procesas el dolor inevitable y en cómo decides actuar cuando las circunstancias no están bajo tu control. Se construye, sobre todo, cuando eliges no quebrarte por dentro aunque externamente las cosas no vayan bien. El estoicismo no promete que la vida será justa, predecible o cómoda. Lo que ofrece es algo más realista y más valioso. La capacidad de sostenerte internamente cuando todo eso falta. ¿Te enseña a no depender del entorno para estar en equilibrio? A no entregar tu estabilidad emocional a factores externos que no puedes controlar. Cuando desarrollas fortaleza mental, algo profundo cambia en tu manera de vivir. Dejas de reaccionar de forma automática. Dejas de sentirte constantemente a la defensiva y empiezas a confiar en tu capacidad para enfrentar lo que ocurra. No porque seas invulnerable, sino porque sabes que, pase lo que pase, no te perderás a ti mismo en el proceso. Esta forma de fortaleza no se nota desde fuera de manera espectacular. No necesita ser demostrada ni anunciada. Se manifiesta en la calma, en la claridad y en la coherencia interna con la que atraviesas la vida. Es la fortaleza de quien no se rompe fácilmente. No porque la vida sea fácil, sino porque su estructura interna es sólida. Si hay una idea que merece quedarse contigo, es esta. No quebrarte por dentro es una decisión que se renueva cada día. Cada día eliges si exageras o relativizas. Si te abandonas o te sostienes. Si reaccionas desde el impulso o respondes desde la razón. Esas decisiones, repetidas con el tiempo, construyen tu carácter. El estoicismo no te pide que seas perfecto. Te pide que seas firme. Que cuando la presión aumente, no te desarmes internamente. Que cuando el dolor aparezca, no te desgastes innecesariamente. Y que cuando la vida no coopere, sigas siendo dueño de tu respuesta. Esa es la verdadera fortaleza mental. No la que presume, no la que grita, sino la que resiste sin quebrarse por dentro. Estoicismo Diario Plus.